Nos han enseñado una mentira, una historia sencilla y reconfortante sobre el progreso humano como una línea recta ascendente. Primero, los salvajes con garrotes, luego, hielos y teléfonos inteligentes. Es un esquema cómodo, fácil de entender, y es un esquema que se desmorona en el instante en que descendemos bajo tierra. Justo debajo de nuestros pies, ahora mismo, yacen ciudades, no aldeas, no cuevas, ciudades enteras, con calles, sistemas de ventilación, puertas militares y salones tan altos como un edificio de 10 pisos, tallados en roca maciza con una precisión que nuestros ingenieros modernos no logran explicar. Construidas con herramientas que, según la versión oficial de la historia, aún no existían. Mientras unos gritan sobre visitantes de otros mundos y la ciencia oficial se encoge de hombros, atribuyéndolo a una laboriosidad casi sobrehumana, ninguna de las dos partes responde a la pregunta fundamental. No es el cómo, sino el por qué. ¿Por qué civilizaciones enteras decidieron abandonar la luz del sol y marcharse bajo tierra? ¿De qué o de quién se escondían? ¿Y por qué algunas de ellas nunca regresaron a la superficie? En el otoño de 1963, un residente del pueblo turco de Derinkuyu decidió hacer una reforma en su casa. Derribó un muro en su sótano y tras él se abrió un corredor oscuro. No era un simple hueco ni una vieja despensa, era un túnel auténtico que se perdía en una negrura absoluta. El hombre tomó una linterna y se adentró. El pasillo conducía a una habitación y esa habitación a otra. De ella partían escaleras que descendían a un nivel inferior y luego a otro y a otro más. Caminó hacia abajo durante horas hasta que finalmente regresó a su casa, se sentó y guardó un largo silencio. Porque lo que había encontrado bajo su propio sótano no encajaba en ningún mapa conocido del mundo. Cuando llegaron los arqueólogos, descubrieron algo que desafiaba toda concepción histórica. Bajo aquel pueblo turco sin aparente importancia, a 85 metros de profundidad, el equivalente a un edificio de 25 pisos invertido, se extendía una metrópoli subterránea en pleno funcionamiento. 8 niveles confirmados, aunque algunas estimaciones sugieren hasta 18. Había cocinas con conductos de ventilación sobre los hogares, establos con canaletas para el estiércol, bodegas con prensas de vino, escuelas con bancos de piedra, iglesias con ábsides y naves, y almacenes capaces de guardar grano para meses. La ciudad, bautizada como Derinkuyu o Pozo Profundo, podía albergar simultáneamente hasta 20.000 personas, junto con su ganado y provisiones para sobrevivir a un asedio de meses. Pero no fue la escala lo que dejó perplejos a los ingenieros. 52 pozos de ventilación atraviesan todo el complejo, desde la superficie hasta el nivel más profundo. Cada uno está calculado con tal maestría que en el 8º nivel, a 85 metros bajo tierra, el aire sigue siendo fresco. Sin bombas, sin ventiladores, solo el diámetro preciso de los pozos, creando una corriente natural. Los pozos de agua potable estaban ocultos en los niveles más bajos, una salvaguarda contra un enemigo que pudiera envenenar las fuentes superiores. Y luego, las puertas, enormes discos de piedra de media tonelada de peso que sellan los túneles desde el interior. Y solo desde el interior. En cada puerta, una pequeña abertura a la altura de los ojos, una aspillera. Detengámonos a pensar en esto de nuevo. Una ciudad entera diseñada no solo para vivir, sino para defenderse de una amenaza exterior. Una fortaleza subterránea sellada por dentro. La pregunta que resuena en estos pasillos silenciosos no es cómo lograron semejante hazaña de ingeniería, sino qué clase de terror puede obligar a 20.000 almas a enterrarse voluntariamente, esperando, tras una puerta de piedra, a que el peligro en la superficie finalmente se marche. Un refugio para 20.000 almas, alimentos almacenados para subsistir durante meses. Un laberinto de corredores con un sistema de ventilación tan ingenioso que aún hoy desafía nuestra comprensión.
fuentes de agua ocultas, inalcanzables para cualquier invasor. Y en cada acceso, puertas ciclópeas de piedra, imposibles de abrir desde el exterior. Esto no es un búnker construido en una noche de pánico. Es una ciudad subterránea, erigida a lo largo de incontables años. Una obra de ingeniería metódica, premeditada, que revela un conocimiento profundo de las tácticas de asedio. Es Derinkuyu. Lo que más asombra a los ingenieros modernos es la toba, la roca volcánica en la que fue tallada. Sus constructores anónimos comprendían su naturaleza a un nivel que hoy llamaríamos ciencia de materiales. Sabían que la toba es blanda y maleable justo al ser extraída, pero que se endurece como el granito al contacto con el aire, y explotaron esta propiedad con una precisión asombrosa. Excavaban la roca en el momento exacto, mientras aún cedía a sus herramientas, para luego dejar que el tiempo y el aire la convirtieran en una fortaleza inexpugnable, fijando su obra en la forma deseada para siempre. No es la fuerza bruta lo que construyó este lugar. Es el conocimiento íntimo de la piedra, una simbiosis entre el hombre y la geología. Ahora multipliquemos esa proeza por 8 niveles de profundidad. Proyectemos 52 pozos de ventilación que descienden desde la superficie como arterias de un organismo vivo. Tracemos kilómetros de túneles que conectan viviendas, establos, bodegas, iglesias y escuelas. Y entonces la pregunta se vuelve ineludible. ¿Quién calculó todo esto? ¿Dónde estudió el arquitecto que diseñó una metrópolis invisible? ¿Y por qué no hemos encontrado ni un solo pergamino, ni una sola inscripción que lleve su nombre? La ciencia oficial sitúa su expansión durante las incursiones árabes entre los siglos VII y VIII de nuestra era. Sin embargo, el análisis geológico de la roca y el estilo del labrado de las paredes sugieren un origen mucho más antiguo, un eco de civilizaciones perdidas en la noche de los tiempos. Es un detalle incómodo que muchos escépticos prefieren ignorar. Y lo más inquietante es que Derinkuyu no está sola. En la región de Capadocia se han descubierto más de 200 complejos subterráneos. No era una ciudad, era una civilización entera que durante milenios eligió la oscuridad. Generación tras generación se retiraba bajo tierra, como si una amenaza en la superficie fuera una constante eterna, un depredador que nunca desaparecía. La historia guarda un silencio sepulcral sobre qué era aquello que acechaba en el exterior. Pero las puertas de piedra, de media tonelada de peso, siguen girando sobre sus goznes, y a juzgar por el esmero con que fueron talladas, sus constructores no albergaban la esperanza de que esa amenaza se marchara algún día. Imagine la escena. Cerrar tras de sí una puerta de 500 kilogramos, escuchar el sonido sordo de la piedra encajando en su marco y al otro lado, el silencio repentino de los pasos que se alejan. Esto no es paranoia, es la arquitectura del miedo, congelada en la roca para la eternidad. Pero si Derinkuyu es la respuesta a un terror que no podemos nombrar, el siguiente lugar es un enigma de una naturaleza completamente distinta. Allí no había miedo, había algo peor, un silencio absoluto y total. Ni un solo registro, ni un solo nombre, solo 1 millón de toneladas de piedra que simplemente se desvanecieron en el aire. Todo comenzó cuando un granjero llamado Bu Anai decidió drenar un estanque junto a su aldea en la provincia china de Zhejiang. Un estanque común, como decenas en la región. Los lugareños los llamaban pozos sin fondo. Estaban repletos de peces, pero nadie había visto jamás su lecho. Nadie se había preguntado por qué. Cuando la bomba extrajo la última gota de agua, Bu Anai se asomó al borde y contuvo el aliento. Bajo el lodo no había tierra, sino la entrada a una colosal caverna artificial. Sus paredes eran perfectamente lisas, surcadas por marcas de cincel paralelas. Columnas monumentales sostenían un techo de formas geométricas precisas. Drenaron el estanque vecino,
Apareció otra gruta, y luego otra, y otra más. Al final, bajo la aparente tranquilidad de aquel rincón de China, encontraron 24 cámaras subterráneas, una superficie total de 30.000 metros cuadrados. Techos que en algunos puntos alcanzan los 30 metros de altura, el equivalente a un edificio de 10 pisos, oculto bajo tierra e inundado con tal maestría que durante 2000 años nadie sospechó su existencia. Derinkuyu fue construida para proteger la vida, pero estas grutas, las grutas de Longyu, no tienen un propósito evidente. No hay rastro de habitación, ni de hollín en los techos, ni de herramientas olvidadas. Solo el vacío y las marcas de un trabajo inconcebible. Un esfuerzo titánico que no dejó huella en la historia, como si sus constructores hubieran pactado un voto de silencio universal antes de desaparecer. La Tierra esconde memorias que van más allá de nuestra historia escrita, arquitecturas de la necesidad y del misterio que nos recuerdan que caminamos sobre un mundo de secretos apenas susurrados. Les dieron un nombre, Longyu. Y casi de inmediato se hizo evidente que la ciencia moderna, con todo su arsenal de conocimientos, no tenía respuesta para ninguna de las preguntas más obvias. Comencemos por lo más tangible, lo más elemental. ¿Dónde está la roca? Para crear un vacío de 30.000 metros cuadrados, con techos que se elevan a 30 metros de altura, es necesario extraer aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de piedra. 1 millón de metros cúbicos. Es una cifra que desafía la imaginación. Para visualizarlo, imagine 400.000 camiones de volteo cargados hasta el borde. Una columna de acero y caucho que se extendería desde Madrid hasta París. Parachoques contra parachoques. ¿Dónde está toda esa piedra? No está. No hay una sola montaña de escombros en los alrededores, ni un solo edificio en kilómetros a la redonda construido con la característica arenisca local. 1 millón de metros cúbicos de roca sólida, el equivalente a una pequeña montaña, simplemente se desvaneció. Esta es la primera imposibilidad. La segunda está grabada en cada superficie. Las paredes, los techos, las colosales columnas y los suelos están cubiertos por surcos perfectamente paralelos, separados por una distancia idéntica. El mismo patrón se repite sin piedad por toda la cámara, desde el suelo hasta la cúspide inalcanzable. Un patrón así no puede ser el resultado del trabajo de un cincel. El golpe de un cincel es caótico, humano, imperfecto. Deja una firma de esfuerzo individual. Esto, en cambio, es la huella de una herramienta que se mueve de manera uniforme, con un ángulo constante y una presión inalterable, como la cuchilla de una fresadora industrial, como la cabeza de una tuneladora moderna. Los geólogos tomaron muestras, las examinaron bajo la lente implacable del microscopio y redactaron informes que concluían con un silencio incómodo. Hasta el día de hoy, no existe una explicación oficial. La comunidad científica, enfrentada a lo inexplicable, simplemente se encogió de hombros y cambió de tema. Internet, por supuesto, se inundó de teorías, herramientas láser de origen extraterrestre, tecnología secreta de una civilización perdida, máquinas de una era olvidada. Todo suena fascinante, pero la verdad que nadie se atreve a pronunciar en voz alta podría ser aún más inquietante. La tercera imposibilidad es el milagro de la precisión. Las paredes que separan las cámaras adyacentes tienen, en algunos puntos, menos de 50 centímetros de espesor. Medio metro de roca es todo lo que separa dos salones cavernosos, y estas paredes son perfectamente paralelas. Ninguna se ha agrietado en más de 2000 años, a pesar de haber soportado guerras, inundaciones y terremotos. Para dejar un tabique tan delgado sin cometer un solo error fatal, los constructores debían saber con absoluta certeza dónde se encontraba la cámara vecina en la oscuridad de la roca. Esto implica que poseían un plano tridimensional de todo el complejo, un mapa maestro que jamás hemos encontrado.
En un intento por desvelar el secreto, los investigadores llevaron a cabo un experimento. Un equipo de canteros expertos, armados con herramientas modernas, intentó reproducir una pequeña sección del muro de Longyu, con sus mismos surcos y su misma precisión. Necesitaron 8 veces más tiempo del que sugeriría la teoría oficial sobre su construcción, y aún así, la uniformidad de los surcos era una imitación imperfecta. El resultado de este experimento nunca llegó a las grandes publicaciones. Fue discretamente archivado. Pero el misterio más profundo no reside en la piedra, sino en el papel. En el año 1992, los historiadores se lanzaron a los archivos. La provincia de Zhejiang es una de las regiones mejor documentadas de China, con registros que se remontan a milenios. Un proyecto de una escala comparable a la Gran Muralla China debería haber dejado montañas de documentos, órdenes imperiales, registros de suministros, listas de trabajadores. No encontraron nada, ni una sola línea, ni un solo jeroglífico. Longyu fue construido y la historia actuó como si nunca hubiera existido. 1 millón de metros cúbicos de roca, disueltos en el aire, cicatrices en la piedra, hechas por herramientas que no deberían existir. Y sobre todo, un silencio absoluto en los anales de la historia, como si la Tierra misma hubiese guardado un secreto demasiado grande para la memoria humana. Longyu no es solo un lugar, es un eco de una historia que nunca fue contada, un vacío que nos obliga a cuestionar no solo lo que sabemos, sino la propia naturaleza de lo imposible. Existen muros más finos que la palma de una mano que han resistido 2 milenios. Y frente a ellos, el silencio absoluto de todos los archivos del mundo. La Tierra misma calla, y ese mutismo resuena con más fuerza que cualquier respuesta. Pero si las grutas de Longyu aterran por lo que no contienen, ni una sola piedra tallada fuera de lugar, ni un registro, ni una explicación, el siguiente lugar sobrecoge por lo que sí alberga. 7.000 muertos. Y una máquina construida con el propósito expreso de gobernar a los vivos. La historia de su redescubrimiento comienza con un hombre común. Un obrero llamado Emmanuel Situ instalaba tuberías bajo los cimientos de un nuevo edificio en una colina de la ciudad de Paola, en Malta. Un golpe de martillo y el suelo bajo sus pies se desplomó hacia la oscuridad. Los trabajadores se asomaron al abismo, vieron algo extraño y decidieron no decir nada a nadie. Durante meses, la construcción continuó sobre aquel agujero, mientras el secreto fermentaba bajo tierra, hasta que, inevitablemente, salió a la luz. Cuando los científicos finalmente llegaron, descubrieron algo para lo que, aún hoy, no existe análogo en el mundo. El hipogeo de Hal Saflieni, el único templo subterráneo prehistórico conocido en el planeta. 3 niveles tallados directamente en la roca caliza, cuya construcción se inició alrededor del año 3600 antes de nuestra era. Es más antiguo que las grandes pirámides de Egipto, más antiguo que Stonehenge. Y en su interior, los restos de 7.000 seres humanos. 7.000. No se trata de una necrópolis ni de una fosa común. Los huesos pertenecen a personas de épocas distintas, de edades y géneros diversos. Fueron traídos aquí durante siglos, generación tras generación, como si este fuera el lugar más sagrado que jamás conocieron. Las leyendas locales hablaban de un dios que moraba en su interior, una voz que se podía escuchar en la propia piedra. Los científicos, al leer por primera vez estos relatos, sonrieron con condescendencia. Hasta que encontraron la cámara del oráculo. Una pequeña estancia,
con un nicho en la pared. Si una persona se sitúa en ese nicho y emite un sonido a una frecuencia de 110 hercios, la de una voz masculina grave, aproximadamente la nota La de la segunda octava, el sonido no se desvanece, comienza a resonar, a reverberar, expandiéndose por todo el complejo. El sistema entero de 3 niveles empieza a vibrar como un gigantesco instrumento viviente. Neurobiólogos de Oxford investigaron este efecto. Lo que descubrieron los obligó a guardar silencio. La frecuencia de 110 hercios suprime la actividad del hemisferio izquierdo del cerebro, el responsable de la lógica, el escepticismo y el control crítico, y simultáneamente activa el derecho, el de la intuición, el pensamiento figurativo y la receptividad a la sugestión. El individuo no pierde la conciencia, simplemente se transforma. Se vuelve más abierto, más dispuesto a creer en aquello que se le dice. Y esto es lo más asombroso. Esa frecuencia no es la única que los constructores emplearon. En las distintas salas del hipogeo, la acústica está diseñada de formas radicalmente diferentes. Una sala amortigua el sonido casi por completo, creando una sensación de silencio y aislamiento absolutos. Otra amplifica un susurro hasta hacerlo audible en el rincón más alejado. Una tercera, la propia cámara del oráculo, resuena en la frecuencia que altera la conciencia. No son peculiaridades accidentales de una cueva, es una secuencia de estados, proyectada y diseñada. Primero, el silencio. Después, la voz omnisciente. Y finalmente, la mente abierta, preparada para recibir cualquier mensaje. Una arquitectura no de piedra, sino de percepción. Una máquina para moldear la fe, construida milenios antes de que la ciencia pudiera siquiera nombrar sus engranajes. Nos deja una pregunta inquietante. ¿Cuántas de nuestras creencias más profundas no fueron elegidas por nosotros, sino afinadas y susurradas desde la oscuridad por una voz que ni siquiera sabíamos que estábamos escuchando? Para las mentes dadas a la conspiración, la respuesta fue inmediata y rotunda. Una prueba irrefutable del control mental extraterrestre. Otros, con un susurro reverente, hablan de un arma secreta, forjada por la sabiduría arcana de antiguos sacerdotes. Pero la realidad, como suele ocurrir, resulta ser a la vez más sencilla y mucho más aterradora. Los constructores del hipogeo de Halsaflieni no conocían la palabra neurona. No tenían concepto alguno de las ondas cerebrales. Pero a través de un método empírico, de milenios de observación paciente y de una intuición que hoy nos parece sobrenatural, descubrieron la frecuencia exacta que abre la mente humana y la incrustaron en la piedra misma, convirtiendo la roca inerte en un instrumento de resonancia psíquica. Lo hicieron 5.500 años antes de que la neurociencia moderna pudiera siquiera empezar a explicar el porqué de su funcionamiento. 7.000 almas yacen aquí, bajo tierra, y cada una de ellas, en vida, se detuvo en este nicho sagrado. Cada una de ellas escuchó cómo la piedra comenzaba a cantar, una vibración profunda que no se oye con los oídos, sino que se siente en los huesos, en el centro mismo del ser. Sintieron cómo el escepticismo se disolvía, cómo las dudas se desvanecían para dejar en su lugar únicamente la fe, una fe pura, incondicional. ¿Qué se les decía exactamente en ese instante de vulnerabilidad absoluta? Es un secreto que la historia se llevó consigo. Pero el hecho de que regresaran durante siglos, trayendo a sus muertos a este útero de piedra para su último descanso, habla con una elocuencia que ninguna palabra podría igualar. Pero si Halsaflieni fue concebido para transformar al ser humano desde su interior, el siguiente lugar fue erigido con un propósito radicalmente distinto. No buscaba alterar la conciencia, sino manifestar una belleza que, en sí misma, desafiaba los límites de lo posible.
Buscaba una fachada de la altura de un edificio de 12 pisos, tallada directamente en la roca rosada, sin la ayuda de una sola herramienta de acero. Existen ciudades construidas sobre las rocas. Existen ciudades construidas con las rocas. Pero Petra es una ciudad esculpida dentro de la roca misma. Un organismo lítico, completo, sin una sola piedra añadida desde el exterior. La entrada a Petra es un rito de paso, un desfiladero angosto conocido como el Siq. 2 kilómetros de penumbra casi total. Las paredes se ciernen sobre la cabeza, ocultando el cielo hasta convertirlo en una fina cicatriz de luz. El silencio es denso, solo roto por el eco de los propios pasos. Y entonces, el cañón gira, y frente a ti, bañada por una luz imposible, emerge de la roca rosada una fachada de 40 metros de altura. Columnas, un frontón, cornisas, estatuas en nichos. 40 metros, el equivalente a un edificio de 12 plantas. Todo, absolutamente todo, extraído de una única pieza de piedra. Simplemente eliminaron lo sobrante. Restauradores modernos, armados con sistemas de medición láser, han intentado reproducir fragmentos de esta obra. Su conclusión es unánime. Alcanzar tal precisión, a semejante altura, sin un control instrumental constante, es sencillamente imposible. Cualquier cantero confirmará que tallar una línea horizontal perfecta a la altura de un 10º piso, sin andamios, sin niveles, sin herramientas de acero, pertenece al reino de la fantasía. Los nabateos lo hicieron a lo largo de kilómetros. La ciencia oficial lo atribuye a la experiencia y a una laboriosidad inagotable. Los ingenieros, al escuchar esta explicación, guardan un silencio corto. Pero los turistas solo ven las fachadas. El verdadero enigma de Petra reside en el interior, en las salas cuyo acceso está vedado. Allí, las paredes están alineadas con una precisión de un solo grado. Los suelos son perfectamente horizontales sobre superficies de cientos de metros cuadrados, sin la más mínima desviación. Las superficies están tan pulidas que reflejan la luz danzante de una antorcha como un espejo. No son salas construidas con una planitud aproximada. Son espacios de una exactitud de ingeniería para la cual no tenemos explicación. Los nabateos no dejaron instrucciones, ni planos, ni un solo registro de sus métodos. ¿Por qué pulir hasta el extremo la pared de una sala a la que solo accederían unos pocos elegidos? ¿Por qué buscar una precisión tan absoluta allí donde nadie podría verificarla? La respuesta quizás es tan simple como profunda. Tal vez la precisión no estaba destinada a la inspección humana. Tal vez, al igual que la frecuencia resonante de Hal-Saflieni no estaba destinada al oído, sino al alma, la perfección geométrica de Petra no era para la vista, sino para un propósito superior. Quizás, para sus constructores, la perfección no era un objetivo estético, sino un requisito funcional. Una forma de sintonizar el espacio, de alinear la piedra con las leyes fundamentales del universo, de crear no solo una tumba o un templo, sino un portal. Un lugar donde la materia misma, trabajada con una devoción imposible, se acerca un poco más a lo divino. Para ellos era la norma. Poseían un método, una disciplina perdida en el tiempo, que transformaba tal precisión no en una hazaña, sino en la simple rutina de una jornada laboral. Hay un detalle que las guías turísticas suelen omitir. Petra no fue siempre una reliquia silenciosa. Durante un milenio, sus calles de arenisca vieron nacer y morir generaciones. Vieron el bullicio del comercio, el fragor de la batalla, el llanto de los recién nacidos. No era un museo ni un templo abandonado. Era una metrópolis vibrante, un organismo vivo. Y durante todo ese tiempo, sus habitantes despertaban cada día ante la misma visión imponente. Fachadas de 40 metros de altura, talladas con una exactitud milimétrica. Imaginen lo que significa vivir en una ciudad que ya no puedes replicar.
despertar cada mañana con el recordatorio pétreo de que alguien, mucho antes que tú, dominaba un arte que para ti es inalcanzable. Y este es el pensamiento más inquietante que Petra nos lega. No que sus creadores fueran capaces de lo imposible, sino que para ellos lo imposible era simplemente lo cotidiano. Pero si en Petra los nabateos extrajeron la belleza de la pared de la roca, los constructores del último lugar de nuestra lista fueron un paso más allá. No se contentaron con tallar una fachada, decidieron eliminar una montaña entera. Y no para ocultarse, ni para intimidar a sus enemigos. Lo hicieron para encontrar a Dios en su interior. Imaginen que se les entrega una montaña, no como material de construcción, sino la montaña en su totalidad. Y la orden es: esculpan un templo a partir de ella. No construyan a su alrededor, ni excaven en su interior. Extraigan el templo de la propia montaña, de arriba hacia abajo, como un escultor que libera una figura del mármol. Eliminen todo lo sobrante, hasta que solo quede lo sagrado. Fue precisamente así como se creó el templo de Kailasa en las cuevas de Ellora. No es un templo rupestre, ni un edificio adosado a un acantilado. Es una escultura monolítica de 30 metros de alto, 50 de ancho y 84 de largo, completamente liberada de una única roca de basalto. No fue construido, fue revelado. 200.000 toneladas de basalto fueron retiradas a mano. Reflexionemos sobre esta cifra. 200.000 toneladas equivalen a 40.000 camiones de volteo cargados hasta el tope. El peso de 3 portaaviones modernos. Todo ello extraído de la montaña, sin explosivos, sin maquinaria pesada, sin electricidad. Hablemos ahora del basalto. Su resistencia a la compresión puede alcanzar los 300 megapascales. Un hormigón de alta calidad apenas soporta 30. El basalto es 10 veces más duro. Las sierras de diamante actuales lo cortan con lentitud y un desgaste considerable. Los cinceles de hierro, la herramienta que la versión oficial atribuye a sus constructores, apenas dejarían un rasguño en su superficie. Intenten, con un martillo y un cincel, alisar una superficie de basalto de apenas 1 metro cuadrado. Les tomaría días de esfuerzo extenuante. En Kailasa hay miles de estos metros cuadrados y son perfectos. Las crónicas indias son asombrosamente precisas. 18 años. Ingenieros modernos han hecho el cálculo. Para retirar 200.000 toneladas de basalto en 18 años, un equipo de trabajo habría tenido que extraer 50 toneladas de roca por día. Cada día. Sin fines de semana, sin descanso, durante casi 7.000 días consecutivos. Todo ello con herramientas que apenas pueden arañar esta roca. La matemática simplemente no cuadra. Algo en esta ecuación se nos escapa. Los teóricos de la conspiración hablan de tecnologías sónicas, de disolventes químicos capaces de ablandar la roca, de herramientas heredadas de una civilización desaparecida. Pero más allá de las especulaciones, Kailasa y Petra nos enfrentan a una verdad incómoda. No se trata solo de monumentos de piedra, sino de interrogantes grabados en la misma faz del planeta. Son el eco de una capacidad humana que no logramos comprender, un recordatorio de que el progreso no siempre es una línea recta hacia adelante. A veces, el pasado nos observa desde una altura que ya no sabemos cómo alcanzar. La ciencia oficial nos dice que fueron simplemente hombres muy laboriosos. Pero ni la ciencia ni la tradición pueden explicar por qué la talla en las columnas del templo de Kailasa es una filigrana tan delicada, un encaje de basalto tan fino que un escultor contemporáneo, armado con herramientas de diamante, tardaría meses en replicar apenas un fragmento. Y aquí, esa misma precisión cubre miles de metros cuadrados de roca volcánica. Sin embargo, para comprender Kailasa hay que entender su propósito. Esto no es una demostración de poder ni un monumento a la vanagloria de un rey. Es un intento de recrear el monte Meru, el eje mítico del cosmos, la morada de los dioses.
aquí, en la Tierra, labrado en la piedra misma del planeta. Aquellos hombres arrancaron una montaña real para que en su lugar surgiera otra, ideal y sagrada. No se preguntaron si era posible. Para ellos, la cuestión de la posibilidad ni siquiera existía. Cuando uno se para frente a Kailasa, ante este monolito de 30 metros de altura que te observa con una calma milenaria, comprende una verdad fundamental. El templo ha sobrevivido a todos los que lo construyeron. Sobrevivirá a todos los que lo contemplan hoy. Son 200.000 toneladas de intención congeladas en la piedra y un silencio que pesa más que cualquier respuesta. Los hombres que lo crearon no nos dejaron sus nombres, no nos legaron sus herramientas, no nos ofrecieron explicación alguna. Simplemente retiraron una montaña y se marcharon, como si quisieran decir, esto es lo que es posible, ahora descubran ustedes cómo. 5 lugares, 5 civilizaciones, 5 continentes. Derinkuyu, una ciudad subterránea, esculpida en el miedo, un refugio para 20.000 almas que sellaron su mundo tras puertas de piedra de media tonelada, huyendo de un terror tan absoluto que prefirieron la oscuridad a la luz del sol. Las grutas de Longyu, en China. 1 millón de metros cúbicos de roca extraída, una roca que no se encuentra en ningún lugar cercano, creando un vacío monumental que no figura en ningún archivo, en ninguna crónica, en ningún registro imperial. Un proyecto fantasma de una escala inimaginable. El hipogeo de Halsaflieni, en Malta. Una máquina para alterar la conciencia, un laberinto acústico diseñado para resonar con la psique humana, construido 5.000 años antes del nacimiento de la neurociencia. Petra, en Jordania. Una precisión de ingeniería a la altura de un edificio de 12 pisos, tallada en la pared de un acantilado, con una exactitud que ni la diligencia infinita ni las herramientas de bronce pueden justificar. Y de nuevo Kailasa, donde 200.000 toneladas de basalto fueron eliminadas siguiendo una fórmula que desafía las matemáticas y la lógica constructiva. Los teóricos de la conspiración invocarán a seres de otros mundos. Los académicos insistirán en la paciencia y el tiempo. Pero existe una tercera vía, una hipótesis que rara vez se pronuncia en voz alta. ¿Y si el civilimiento y valles de olvido? ¿Y si antes de nosotros existió una época en la que la humanidad poseía habilidades que hoy hemos perdido por completo? ¿Y si todo ese saber desapareció no por una catástrofe global, sino simplemente porque el conocimiento no fue escrito, sino vivido y transmitido? Y un día, el último hombre que lo guardaba en su mente murió, llevándose todo consigo al silencio. Estamos acostumbrados a pensar que el progreso es irreversible, que una vez que la humanidad aprende algo, ese conocimiento permanece para siempre. Derinkuyu, Longyu, Halsaflieni, Petra y Kailasa son el testimonio silencioso de lo contrario. El conocimiento se desvanece, las habilidades se pierden, y aquello que parecía eterno, un día se convierte en un oscuro corredor tras un muro de ruido, un pasaje que nadie buscaba, pero que alguien encontró por azar. Derinkuyu fue hallada en 1963, por accidente, a través de un agujero en el suelo de un sótano. Las grutas de Longyu, en 1992, al drenar un estanque que todos creían natural. El hipogeo, en 1902, cuando el suelo de una casa se derrumbó, revelando el vacío que había debajo. Son cicatrices en el paisaje, recordatorios de que la historia es mucho más vasta de lo que recordamos y de que quizás, bajo nuestros propios pies, aguardan los ecos de futuros que ya sucedieron. En el último siglo, los descubrimientos más trascendentales han sido obra del más puro azar. Esto nos obliga a preguntar, ¿cuántas ciudades perdidas, cuántas civilizaciones enteras
yacen ahora mismo bajo nuestros pies. Ocultas bajo campos de cultivo, bajo el asfalto de nuestras propias metrópolis, en el lecho de mares y lagunas que los locales llaman sin fondo, sin que nadie cuestione por qué. Estos hallazgos no son el fruto de excavaciones planificadas ni de tecnología satelital. Surgen por un golpe de suerte, una reparación imprevista, un estanque que revela sus cimientos, un suelo que se derrumba para abrir una ventana al pasado. No estamos buscando, simplemente tropezamos con la historia, y aquello que duerme donde aún no hemos pisado permanecerá desconocido hasta que otro afortunado accidente lo despierte. La Tierra no es un archivista ordenado, es un guardián silencioso que esconde sus secretos con más eficacia que cualquier conspiración. Y a juzgar por estos destellos fortuitos, el suelo que pisamos apenas nos ha susurrado una mínima fracción de las verdades que custodia.